Listo, chicos, ahora sí empezamos. Me imagino que se irán conectando los demás. ¿Me escuchan bien? Ok, voy a compartir pantalla. ¿Se ven en pantalla, chicos? Listo, entonces empezamos con el eje gonadal primero. Ahora, para saber el eje gonadal, algunas situaciones puntuales. Primero, el desarrollo embriológico. Todavía no estoy pasando diapositivas, simplemente como un comentario general. Aquí ya probablemente ustedes han visto en anatomía y embriología que a las primeras 6 semanas, mm, las primeras 6 semanas del desarrollo del embrión prácticamente es idéntico en los varones y las mujeres hasta la sexta semana de gestación. Sin embargo, desde la tercera semana, las células germinales primordiales van a migrar desde el saco vitelino llegando hasta el mesénquima. Luego, a la sexta semana, se induce la formación de las crestas genitales y a la altura más o menos del décimo segmento torácico. Acá dos conductos importantes, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff se desarrollan a la cuarta semana. Y en los varones, los conductos mesonéfricos forman el epidídimo, los conductos deferentes, o sea, vasos deferentes, y en las mujeres desaparece. Repito, los conductos mesonéfricos, o sea, también conocidos como conductos de Wolff, se desarrollan en la cuarta semana. En los varones, estos conductos mesonéfricos formarán, ¿qué cosa? El epidídimo, los conductos deferentes, y en las mujeres va a desaparecer. Y en cambio, los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller se desarrollan más o menos a la sexta semana. Y en las mujeres, esto va a formar ¿qué cosa? Lo que está de adentro hacia afuera, la trompa de falopio, la parte superior del útero, perdón, el útero y la parte superior de la vagina. Entonces, tres elementos importantes que se forman a partir de la sexta semana. Eso tienen que tenerlo claro, chicos, porque después vamos a ver cómo hay un desarrollo, en el desarrollo después de la sexta semana, un desarrollo a predominio genético y a predominio hormonal. Para esto, como sabemos ya en general, que cuando hay la fecundación del espermatozoide hacia el óvulo, el espermatozoide es el que va a determinar el sexo. En buena cuenta, los óvulos generalmente son X y los espermatozoides son XY. Cuando hay una fecundación de un XY, el desarrollo va a ser básicamente femenino. Pero cuando hay una fecundación IX o XY, ya ahí la cosa cambia, porque va a haber la activación de un cromosoma, o sea, más o menos del gen de la región determinante del sexo del cromosoma Y. Entonces, este gen determinante es el que va a producir la hormona determinante del factor testicular. Entonces, el factor determinante testicular se expresa más o menos a la sexta semana y básicamente está a nivel de los cordones sexuales de la región determinante del sexo, que está en el cromosoma Y, por eso que este factor va a salir a luz. De tal manera que esto va a repercutir en el desarrollo de dos células importantes, les repito, dos células importantes en el varón. La primera va a ser que las células del cordón medular sexual o las células del cordón sexual medular se van a desarrollar en células de Sertoli. La otra célula importante van a ser las células de Leydig, pero va a tener un desarrollo posterior. Mientras que en el varón, esas dos células son importantes, en la mujer van a ser también dos células importantes. ¿Cuáles son? La teca y la granulosa. Pero les estaba diciendo de que el factor determinante testicular va a estimular a que las células del cordón sexual medular eh, se desarrollen en células de Sertoli y además que las células corticales degeneren. A raíz de eso se produce la hormona antimulleriana. Esta hormona antimulleriana es producida por la célula de Sertoli.
Entonces, esta antimülleriana hace que los conductos de Müller, como les dije al inicio, degeneren. Pero entonces, si los conductos de Müller degeneran, estamos hablando de la degeneración de los conductos paramesonéfricos. Y solamente que se desarrollan los conductos mesonéfricos o los de Wolff. Entonces, esto que va a dar origen a que se desarrollen las células de Leydig por influencia de esta hormona antimülleriana. Y lo importante de estas células de Leydig que producen la testosterona y también producen la dihidrotestosterona, de tal manera que cuando se da la producción de estas hormonas hay un desarrollo fetal, sobre todo de los genitales internos y de los externos, así como una diferenciación sexual del cerebro. Entre las dos, tanto la testosterona como la dihidrotestosterona, la que tiene mayor actividad fisiológica va a ser la dihidrotestosterona. Dicho esto, entonces, el contenido temático de la clase va a ser una introducción, el eje gonadal masculino, el eje gonadal femenino, conclusiones y referencias. A manera de introducción, como ya sabemos, hemos estado estudiando los ejes endocrinos, cuyos componentes van a ser el hipotálamo y la hipófisis, en tanto que el hipotálamo va a ser el centro regulador, si se quiere, a través de esos núcleos neuronales que están en esa zona. Pero no debemos de olvidar de que este hipotálamo tiene vías aferentes y eferentes con diferentes núcleos subcorticales y corticales, incluso con núcleos del tronco encefálico. Y de ese modo, a través del infundíbulo, repercute en la actividad de la hipófisis. Además, la relación que hay a nivel vascular en el sistema portohipoficiario coadyuva a esa regulación. Glándulas periféricas que tenemos que ver son la tiroides, las suprarrenales, el páncreas y las gónadas. Gónadas masculinas y gónadas femeninas. Entonces, como les decía, la hipófisis tiene una diferenciación de un segmento anterior y un segmento posterior, que sería la adenohipófisis y la neurohipófisis. Básicamente, en esta adenohipófisis van a haber células que van a producir hormonas específicas, células somatótrofas, corticótrofas, tirótrofas, gonadótrofas y lactótrofas. Estas en función al tipo de hormona que producen. Por ejemplo, las células somatótrofas son responsables de la producción de la hormona de crecimiento. Las células corticótrofas son responsables de la producción de lo que es la ACTH. Las células tirotropas son responsables de la producción de la hormona estimulante tiroides y las células gonadótrofas son estimulantes de los gonadótrofos. A mencionar dos hormonas importantes que vamos a ver ahora, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y las células lactótrofas que van a estar acá en la hipófisis se encargan de la regulación de la producción de la prolactina. La prolactina, chicos, es la única hormona que se produce y que necesita para su regulación una regulación inhibitoria. Por ejemplo, si hipotéticamente cortamos la cabeza y cortamos esta comunicación hipotálamo-hipófisis, todas las hormonas caerían. La única que estaría en alza sería la prolactina. Entonces, dentro de los ejes que vamos a ver, a manera de resumen, lo que tenemos que estudiar es que las hormonas liberadoras de gonadotrofinas van a ser responsables de estimular a la adenohipófisis y esta adenohipófisis va a producir LH y FSH. Esta LH-FSH va a estimular a nivel de las gónadas para producir andrógenos, estrógenos y progestágenos. Entonces, esa hormona liberadora de gonadotrofinas es responsable de ese proceso. Ahora, paralelamente hay otros sistemas, ¿no? Hay otros sistemas de producción de la hormona. Entonces, para esto, para que se produzcan esas hormonas, tiene que haber un mecanismo de regulación de feedback. Habíamos visto en la clase anterior, o en la primera clase, que el hipotálamo, como centro regulador, en relación con núcleos de la corteza cerebral y otros núcleos encefálicos, va a tener repercusión también sobre la hipófisis. Pero en buena cuenta, el hipotálamo, cuando produce las hormonas, el gradiente de concentración de estas puede regular, autorregular o por mecanismo de feedback, estimular o inhibir la producción de esas hormonas. Mejor dicho, si produzco una menor cantidad de hormonas, va a haber un mecanismo de feedback que va a estimular a una mayor producción de hormonas. Del mismo modo, eso también puede ocurrir a nivel cortical, pero en realidad básicamente va a ser a nivel del núcleo hipotalámico. Igual, una vez estimulada la hipófisis, acá estaba el escrito hipófisis, va a ocurrir que
el gradiente de concentración de las hormonas que se produzcan acá van a regular los mismos niveles de la hipófisis, los mismos niveles del hipotálamo y los mismos niveles de la corteza suprarrenal. Cuando se estimula cualquier glándula periférica, ya sea la tiroides, ya sea, por ejemplo, la glándula suprarrenal, entre otras, o las gonadales, estas glándulas van a producir hormonas que van a ejercer su efecto en las células blanco, pero esta producción de hormonas puede generar mecanismos de regulación en los niveles superiores. Entonces, va a haber mecanismos de regulación de asa corta, de asa intermedia y de asa larga. Esto es importante porque gracias a esto podemos caracterizar una patología endocrina. Por ejemplo, si hay una alteración a nivel gonadal, por ejemplo, alteración del testículo o alteración de los ovarios, la patología es de carácter primario. Y si hay, por ejemplo, un tumor a nivel de la silla turca, como un adenoma hipofisiario, por ejemplo, estaría comprimiendo la hipófisis, la patología va a ser una patología de nivel secundario, porque al comprimir la hipófisis puede estar alterando la producción de hormonas. Si hay, por ejemplo, un tumor a nivel del encéfalo, a nivel del hipotálamo, por ejemplo, un meningioma que esté comprimiendo el hipotálamo, el nivel de afectación va a ser nivel terciario. Para que queden ustedes en la memoria, la alteración se caracteriza o se categoriza de afuera hacia adentro. O sea, lo periférico es primario, el hipófisis secundario y el hipotálamo terciario. Una, una materia prima para las hormonas del eje gonadal va a ser el colesterol. El colesterol, en términos sencillos, puede metabolizarse, tiene rutas de metabolización. Va a convertirse en pregnenolona por efecto enzimático y luego esta puede convertirse en progesterona y la progesterona puede convertirse en mineralocorticoides o glucocorticoides. Mineralocorticoides, representante más importante la aldosterona, y los glucocorticoides, el representante más importante el cortisol. La aldosterona es una hormona que regula el equilibrio hidroelectrolítico a nivel de nuestro organismo. Mientras que el glucocorticoides, varios glucocorticoides, tenemos el cortisol, por ejemplo, es el más representativo, y que es la hormona del estrés. La otra ruta metabólica que sufre la pregnenolona es el hecho de que puede hacer que la dehidroepiandrostenediona se convierta en androstenediona, o puede convertirse en la ruta de los andrógenos para producir testosterona. Las dos vías son accesibles dependiendo de la maquinaria enzimática con el cual se cuente. La androstenediona puede convertirse en estrona, y la estrona puede convertirse en los estrógenos, el más representativo, el estradiol, pero también está la estrona y el estriol entre los estrógenos, ¿no? Ahora, una hormona importante que va a regular el proceso de la producción de hormonas va a ser el caso de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona va a tener ritmos, pulsos de secreción. Estos pulsos de secreción van a estimular a nivel de la adenipófisis para que se produzca LH y FSH. Por ejemplo, en la mujer, esta LH repercute en las células de la teca y la FSH repercute en las células de la granulosa. La LH va a estimular ese proceso o ese metabolismo del colesterol. Como les decía, se convierte en pregnenolona, se puede convertir en progesterona, se puede convertir en la 17 alfa hidroxiprogesterona, la androstenediona y testosterona. Y alguien me dirá, o sea, doctor, ¿las mujeres también producen testosterona? Claro que sí produce. Lo que sí hay que tomar en cuenta que las hormonas que se producen en el varón se producen también en la mujer y viceversa. La diferencia está en que la cantidad que se produce es en menor cuantía. Ahora, lo que caracteriza, por ejemplo, al varón es básicamente la testosterona y a la mujer el estradiol. Entonces, hay mayor cantidad de testosterona en el varón que en la mujer. Hay mayor cantidad de estradiol en la mujer que en el varón, pero no quita que no haya estradiol en el varón y no quita que no haya testosterona en la mujer. Entonces, como les decía, que la LH estimulada, que va a estimular de ese modo la producción de testosterona en estas células de la teca, la nortenediona va a servir como materia prima para que en presencia de la aromatasa en la otra célula, que es la granulosa, se convierta en estradiol. Entonces el estradiol va a ser el representativo, la hormona representativa del ovario. Esto como ejemplo, esto debería estar en el eje gonadal
femenino. Entonces, las hormonas esteroideas, chicos, se pueden presentar de diferente modo. Por ejemplo, en la corteza suprarrenal como mineralocorticoides, como ya les dije, o como glucocorticoides, representativo el cortisol, o como andrógenos. Por ejemplo, como andrógenos pueden ser de hidroepiandrostenediona o androstenediona. Ahora, en el ovario también pueden presentarse como andrógenos o como estrógenos. Como andrógenos, por ejemplo, androstenediona, testosterona y dihidrotestosterona. Y los estrógenos, estrona, estradiol, estriol y progesterona. A nivel testicular, también las células de Leydig responsables de producir la testosterona y estrógenos a nivel del ovario para producir el estradiol, los andrógenos también para producir dihidrotestosterona. La placenta también produce esteroides, los estrógenos, el estradiol, el estriol y la progesterona. La progesterona es la hormona importantísima en el embarazo, importantísima en el ciclo menstrual, porque va a condicionar el endometrio para que si es que hay fecundación, se lleve a cabo una adecuada implantación. Ahora, hay también en el organismo, estos esteroides pueden presentarse de diferente modo. Como vimos, pueden estar como hormonas sexuales, como ya describimos, pueden estar como agentes emulsificantes durante la digestión de lípidos, o pueden estar como transportadores de lípidos a través de la membrana y de los lípidos plasmáticos, o pueden estar como agentes antiinflamatorios, o pueden estar como reguladores de algunos procesos metabólicos. Entonces, esa es la importancia de los esteroides en el organismo. En la reproducción, básicamente en dos momentos, en la fertilización y la implantación, considerando que en el proceso de la reproducción hay un fenómeno que se conoce como el coito, donde hay cuatro fases: la fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. La conclusión de esto, por ejemplo, en la fertilización, los estrógenos juegan papel importante tanto a nivel de los óvulos como a nivel de los espermatozoides. A nivel de los óvulos, se va a ver que se va a elevar como condicionante de otros fenómenos, va a ser elevado en la ovulación. Y en los espermatozoides, estos estrógenos, por ejemplo, facilitan el ingreso aproximadamente del 10% de espermatozoides hacia el útero y generan un aumento de la motilidad de los espermatozoides. Esto se logra a través de la extracción de una glucoproteína que se encuentra en la cabeza del espermatozoide como consecuencia del ingreso de calcio. En la implantación también, porque acá les decía que la progesterona, secretado por el cuerpo lúteo, mantenido por la gonadotrofina coriónica humana, esto va a inducir a cambios secretorios del endometrio. También el influjo estrogénico va a potenciar el transporte del embrión hasta el útero. O sea, cuando hay la fecundación se desarrolla a nivel del tercio externo de la trompa de falopio. O sea, tiene que estar presente el óvulo y tiene que estar presente el espermatozoide. Y una vez fecundado, este huevo cigoto transformado empieza su división celular, su proliferación celular, mórula, blástula y gástrula, hasta llegar de una manera eh, especial a nivel del útero para implantarse. Eh, esta manera especial para implantarse tiene que tener condiciones en el útero. Esas condiciones en el útero la va a dar la progesterona. Entonces, el influjo estrogénico induce ese transporte desde básicamente en la trompa de falopio, e inducen también la proliferación endometrial. Ahora, esto es el eje gonadal general. Acá les decía, para que diferencien, teca y granulosa, esto de rojo corresponde al eje gonadal femenino. Esto que está de celeste, Sertoli y Leydig, corresponde al eje gonadal masculino. En lo demás, todo es parecido. Tal vez lo que va a diferenciarse es los pulsos de secreción que se van a dar en la hormona liberadora de gonadotrofinas, en el caso de la mujer en la infancia. En el varón no ocurre esos cambios. Entonces, una vez estimulada la hipófisis por la hormona liberadora de gonadotrofinas, esta lo que va a hacer es producir LH y FSH, hormona luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante en el varón estimula a las células de Leydig. La folículo estimulante en el varón estimula a las células de Sertoli. En la mujer, la luteinizante estimula a las células de la teca y la FSH estimula a las células de la granulosa. Y consecuentemente con la producción de hormonas específicas, una vez que las células de Sertoli están
están estimuladas, va a generarse la producción de estrógenos, la producción de andrógenos y puede, a través de esa concentración de hormonas, generar un mecanismo de feedback de regulación hacia la hipófisis. El caso de las células de Leydig básicamente es la espermiación, o sea, la liberación de espermatozoides y la presencia de andrógenos. Los andrógenos, el gradiente de concentración de estos, también pueden generar mecanismos de regulación a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. En las mujeres, las células de la granulosa estimuladas por la FSH producen inhibina, estrógenos y activina. En el caso de las células de la teca estimuladas por la LH, producen estrógenos y progestinas. Esos, a grosso modo. Hablemos ahora del eje gonadal masculino. En el eje gonadal masculino se va a dar dipotálamo, hipófisis, gonadotrofinas, hormona liberadora de gonadotrofinas. La glándula hipófisis o pituitaria produce LH-FSH. LH estimula células de Leydig. Nemotecnia, L con L. Leydig, LH. Sertoli estimulado por FSH. Nemotecnia, SS. Célula de Sertoli. Entonces, las células de Sertoli estimulan también a las células de Leydig. Las células de Leydig estimulan las células mioideas y así hay un círculo de estimulación. Pero lo más relevante de estimulación es que las células de Leydig son las que producen testosterona después de inducir el metabolismo del colesterol. Y es esta testosterona que en las células de Sertoli va a permitir la liberación de los espermatozoides, o sea, se va a dar la espermiación conjuntamente o coadyuvado por la presencia del hormona estimulante de folículo estimulante. En resumida cuenta, en el eje gonadal masculino, las células de Leydig producen testosterona y esta en presencia de la 5-alfa reductasa produce de hidrotestosterona, que en presencia de la aromatasa produce estradiol. Otra vez, las células de Leydig básicamente van a servir para la producción de testosterona. Esta testosterona va a ejercer efecto inhibitorio a nivel del hipotálamo para regular la actividad o la producción de LH periférico. Una vez que las células de Leydig son estimuladas, las células de Sertoli, perdón, son estimuladas, se va a liberar los espermatozoides. Los espermatozoides liberados también van a permitir la liberación de otras hormonas como la activina, la inhibina, y estas ejercen efectos sobre el hipotálamo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los andrógenos? ¿Es bioquímico? Simplemente un resumen, es una acción sobre el patrón lipídico, una conversión en 17-beta-estradiol y una acción vasoreguladora directa, ¿no? Pues efectos sobre canales de potasio de las células musculares lisas sobre todo. Y acción sobre los trombógenos, sobre la trombogénesis, o sea, la producción de trombo a nivel de varios factores. Por ejemplo, a nivel del descenso del factor PAI-1, el descenso, sobre todo descenso del factor 7, de la antiplasmina alfa 2 y también descenso de la síntesis de fibrinógeno. Y solamente con el aumento del tromboxano A2 plaquetario. También hay efectos de sexo específicos que ya lo hemos estado viendo. Los andrógenos en el varón, básicamente representado por la testosterona, se produce tanto en testículo como ovarios y básicamente su acción es a nivel del núcleo celular, generando una respuesta de desarrollo incluso a nivel muscular. Estimula el aumento de acción de los receptores de los neurotransmisores y también transforma las fibras F2 a fibras más glicolíticas a nivel del sistema muscular y estimula la liberación de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Ahora, dentro de los efectos biológicos de los andrógenos, hay efectos reproductivos, por ejemplo, para la diferenciación que ya habíamos dicho y desarrollo de estructuras wolfianas, a iniciación y mantenimiento de la espermatogénesis, desarrollo y mantenimiento de la próstata, epidídimo y vesículas seminales. Hay estímulo de la libido y erecciones espontáneas, sobre todo en la infancia, en la etapa prepuberal. Hay una regulación de la liberación basal y dinámica de la hormona liberadora de gonadotrofinas y las gonadotrofinas. ¿Y cuáles son los efectos no reproductivos? Es el hecho de que estimula el desarrollo de estructuras tanto anatómicas con actividad fisiológica en diferentes segmentos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central,
regula la cognición, el comportamiento sexual, la agresividad, la diferenciación sexual cerebral. Y a nivel de la piel, básicamente la producción del vello a través de las glándulas sebáceas. También tiene efectos biológicos en la hematopoiesis y la fibrinólisis. La hematopoiesis para la producción de elementos formes y a nivel de riñón para la producción de eritropoyetina. Hay efectos metabólicos, sobre todo a nivel del metabolismo del lípido y la sensibilidad a la insulina. A nivel óseo, estimula los condrocitos y los osteoblastos, sobre todo para una homeostasis en el mantenimiento de los huesos. A nivel del hígado, la producción de factores de crecimiento y una globulina importante, la globulina transportadora de hormonas. Y a nivel de la composición corporal, en general, una integración del músculo y el tejido graso. Esto representaría una imagen de lo que ya dijimos a nivel de la piel, del músculo, del hígado, del tejido graso, de la médula ósea, del cerebro, de riñón, de órganos sexuales, el hueso, sobre todo en varones, ¿no? Ahora, el otro eje más importante, entre comillas, cuando hablamos de las hormonas, o sea, el que tiene más cambios y un afinamiento más específico en las diferentes etapas de desarrollo, el eje gonadal femenino. ¿En qué consiste el eje gonadal femenino? Primero, reconocer que acá juegan papel importante simultáneamente el ovario, el útero y las hormonas. Eh, pero estas hormonas LH y FSH para condicionar que se dé el fenómeno de la fisiología gonadal femenina. Pero para esto, un condicionante es que se presente abundante o se presenta abundante vasculatura, como ocurría en el páncreas, ¿se acuerda? Ahora también ocurre a nivel del ovario. Tiene que haber condiciones mínimas. Una de esas condiciones mínimas es el hecho de la abundante vasculatura. Y anatómicamente hemos visto las células, los vasos arcuatos que van a irrigar el útero, son bastantes. Hay ramas que incluso salen de la, claro, de las arterias ilíacas, y de las arterias ilíacas salen estas ramas que van a irrigar toda la estructura del útero. La liberación de las gonadotrofinas es un hecho importante en las mujeres. Inicialmente, la gonadotrofina coriónica humana, la hormona liberadora de gonadotrofinas, es una hormona que en la infancia se produce de manera errática. Y no es sino hasta la adolescencia, por influjo de los estrógenos, se va a dar una regulación a pulsos tónicos. Por ejemplo, si yo doy una secreción o sea, ¿cómo me doy cuenta que se va a producir hormona liberadora de gonadotrofinas y va a estimular la producción de LH? La hormona liberadora de gonadotrofinas va a tener un centro regulador, centro de producción de hormonas. Esta va a demostrarse del siguiente modo. Si yo verifico que se produce pulsátilmente las hormonas y luego dejo de producir pulsátilmente las hormonas, vamos a notar esta otra gráfica. Esta otra gráfica lo que va a representar es la producción de LH y FSH. Cuando hay una secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotrofinas, se muestra que hay una elevación de la producción de LH y FSH. Cuando se corta esa secreción pulsátil de producción de gonadotrofinas, la producción de LH y FSH cae y va a retornar nuevamente cuando hay una producción armónica pulsátil de GnRH. Y de ese modo se va a ver, o sea, cuando hay producción pulsátil de GnRH, se va a estimular la producción de LH-FSH. Pero hay también una producción basal, una producción tónica, como podemos verlo en este momento el gráfico. En el desarrollo del ciclo menstrual hay dos fases, hasta tres fases importantes: la fase folicular, la fase menstrual y la fase lútea. Algunos reconocen dos fases nada más: la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular es cuando va a haber el desarrollo del folículo. Y esto va a ser dependiente de la GnRH con estos pulsos de secreción, pulsos armónicos de secreción de baja amplitud. Después de la ovulación, lo que va a venir es la fase lútea o la fase luteal.
Esta fase se va a caracterizar porque la hormona liberadora de gonadotrofinas se produce a pulsos mayores que la fase folicular. Miren, pulsos mayores. Eso significa que a estos pulsos mayores se inhibe la estimulación para la LH y FSH, lo cual va a mantenerse con tendencia a caer. Pero si hubiera pulsos pequeños de menor amplitud, más frecuentes, sí es un estimulante conjuntamente con el estrógeno o con los estrógenos para que se dé a la ovulación. Entonces, esto que es la fase folicular lo vamos a ver acá. Acá están los estrógenos, los progestágenos y los andrógenos. Después de la fase folicular, se libera el óvulo y lo que va a quedar del folículo se va a constituir en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo también va a ser importante porque va a producir estrógenos y progesterona. La progesterona va a ser una hormona, como les dije, que va a condicionar el desarrollo adecuado del endometrio. Pero esta progesterona va a darse gracias, si es que hay fecundación, a la producción de la gonadotrofina coriónica humana, que se va a producir por el trofoblasto inicialmente y luego por el sincitio trofoblasto, que va a ser una zona donde hay el acercamiento del embrión con el endometrio para formar lo que es el y citotrofoblasto, que después van a ser la placenta, ¿no? Ahora, les dije que habían dos células importantes, la célula lateca y la célula granulosa, para finalmente formar el estradiol. En modelos experimentales esto ya se ha representado y se ha visto que hay un estímulo, por ejemplo, a nivel de la célula de la teca y de la granulosa. A nivel de la célula de la teca se estimula la producción del colesterol con influencia del estradiol para finalmente producir la testosterona. Y esta testosterona, al ingresar a la granulosa, se va a convertir en estradiol. Y es el estradiol que va a tener una regulación o una actividad endocrina que va, una vez ingresado al torrente sanguíneo, va a llegar a diferentes estructuras u órganos, el cerebro y las gónadas, ¿no? El tracto de reproducción. Si eso se altera, también se va a alterar el producto final. Un detalle importante del eje gonadal es el ciclo menstrual, sobre todo del eje gonadal femenino, es el ciclo menstrual. El hipotálamo hacia la hipófisis, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hipófisis, FSH y LH. Y estas van a estimular al ovario. El ovario produce estrógenos y progestágenos. Primera etapa, ¿cuántas etapas son en el ciclo menstrual? Desde la pubertad hasta la menopausia, en el endometrio se presentan cambios cíclicos cada 28 días en forma regular, controlados por el ovario en tres etapas: una fase folicular o proliferativa, una fase secretora, progestacional o luteínica y una fase menstrual, lo que les había comentado. A ver, cada uno de ellos tiene características especiales. Por ejemplo, la fase proliferativa comienza al terminar la fase menstrual. Repito, una vez que termina la fase menstrual, que no es sino la menstruación, que va a tener una duración entre 3 a 7 días, una vez que termine eso, empieza la fase proliferativa. Y lo que va a pasar es que cuando ha habido menstruación, ha habido desprendimiento de capas a nivel del endometrio. Y lo único que va a quedar de todas esas capas que se desprenden va a ser la capa basal. Es la capa basal la que está hacia la profundidad y la que tiene bastante irrigación, sobre todo por las arterias basales. Entonces, gracias a ese nutriente que le da estas arterias basales, va a haber proliferación celular y se desarrolla nuevamente el endometrio. Ahora, la relación entre el hipotálamo y la pituitaria y el ovario durante la fase folicular. En la fase folicular dijimos que hay un desarrollo del folículo. Tiene que haber entonces un correlato entre el hipotálamo, la hipófisis y la fase folicular que ocurre a nivel del ovario. La fase folicular dijimos que es el desarrollo del folículo, o sea, es la estimulación a que el folículo interno desarrolle el óvulo. Entonces, en esta fase folicular finalmente lo que interesa es el desarrollo del óvulo. LH y FSH hacen efecto en esta fase folicular, pero como estos folículos también producen hormonas, estas van a generar mecanismos de regulación de feedback a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. La segunda fase es la fase secretora o luteínica.
Inicia más o menos 2 o 3 días después de la ovulación en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Las glándulas uterinas se desarrollan y las arterias se hacen tortuosas y el tejido endometrial se hace suculento porque es la que va a proliferar y se va a desarrollar, reconociéndose claramente una capa compacta, superficial, una capa esponjosa y una capa basal. Entonces debo adelantar de que en la menstruación lo que queda es la capa basal y lo que se pierde es la capa compacta superficial y la capa esponjosa e intermedia. Esta capa compacta y esponjosa permanentemente en cada ciclo durante la menstruación se desprende. Y a partir de la capa basal, por estimulación hormonal, se va a empezar a desarrollar nuevamente la capa esponjosa y la capa compacta superficial. Y finalmente, en la fase menstrual, si no hay fecundación, las vénulas y los espacios sinusoidales se llenan de células sanguíneas. Y posteriormente, la sangre escapa de las arterias superficiales, desprendiéndose pequeños fragmentos de estroma y glándulas. Esta fase, lo que le dije, tiene una duración de 3 a 7 días, donde las dos capas externas, la capa compacta y la capa esponjosa, son expulsadas y solamente se reserva la capa basal desde donde se va nuevamente a regenerar el endometrio. Y otro detalle, ¿qué pasa en los varones? Entonces, la hemorragia menstrual es una parte del ciclo ovárico, en la que ocurre la proliferación endometrial como respuesta a los estrógenos en la fase preovulatoria y al estímulo secretor ejercido por la progesterona en la fase posovulatoria. El ciclo menstrual obedece al reposo del endometrio luego de periodos de crecimiento y regresión. Tales cambios que ocurren en el endometrio son respuesta fisiológica a los estímulos y a la deprivación dependientes de las hormonas ováricas. Y acá tenemos el ciclo menstrual. En promedio dura 28 días, pero estoy seguro casi que un 60% de las mujeres que están en la sala no son regulares. Pero vamos a considerar de que esta fase lútea y esa fase folicular van a ser fases que van a tener una duración de 14 días cada uno. Pero ¿qué ocurre? El ciclo menstrual, uno, se considera desde el primer día de la menstruación. Ese es el ciclo menstrual. Y de ahí para adelante 28 días. La fase lútea es una fase estable. Los 14 días de la fase lútea es una fase estable, más estable que la fase folicular. A ver, mientras que la fase folicular puede tener variaciones de más o menos 3 a 5 días, la fase lútea va a tener variaciones de 1 a 2 días. Entonces es la fase que más estabilidad va a tener. En buena cuenta, ¿para qué nos sirve conocer eso? Por ejemplo, si es una persona que tiene un ciclo menstrual regular, se podrá decir de que la fase, la fase lútea, que es la más estable, va a determinar más o menos qué fecha ha sido la posible ovulación de la persona. Me explico mejor. Si viene una paciente y me dice, doctor, yo menstruo cada 30 días. Entonces, si menstruo cada 30 días, la fecha probable de su ovulación, ¿cuándo es? 30 menos 14 y 30 menos 14 es el día 16. 2 días antes y 2 días después se consideran fechas en donde hay altísima probabilidad de fecundación. Es así como se calcula para hacer una regulación. La fase folicular en la mujer, la mayoría de los pulsos de LH son seguidos de pulsos de estrógeno, pero en la mujer, lo que igual no ocurre en el varón. Los pulsos de LH en el varón no determinan una elevación de posterior inmediata de la testosterona. Durante la fase media y avanzada de la fase lútea, los pulsos de LH estimulan la secreción de progesterona. En el varón, los pulsos de LH y FSH son altamente variables y poco intensos. Por el contrario, en la mujer tienen gran relevancia, dependen de la etapa vital y además después de la adolescencia, son más importantes en la fase folicular del ciclo ovárico, donde se produce un incremento de los pulsos de LH que va a provocar una secreción aumentada del estradiol por el folículo. Y hay patología del estradiol. Y esto sí o sí tienen que conocer el comportamiento hormonal en el ciclo menstrual. Acá
5 hormonas importantes: hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, progesterona, estradiol y hormona 17-hidroxiprogesterona. Esta hormona 17-hidroxiprogesterona es la que menos cambio va a sufrir, pero lo que vamos a ver acá, esto es un periodo de 28 días. El día medio es 14 días antes y 14 días después. ¿Después de qué? Después de la ovulación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al inicio del ciclo menstrual, la LH y FSH están en niveles casi iguales, a predominio de FSH. Los niveles del estradiol recién están empezando a incrementarse y los niveles de progesterona están casi en el basal. Pero si ustedes fijan un detalle, es que si el estradiol, vengo por acá, por acá, por acá, primer pico y se produce LH. Pero ¿qué pasa con el estradiol? Miren, estradiol, viene por acá, aumenta, 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 otra vez decae, 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 aumenta, 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 decae, decae, decae. Entonces el estradiol va a tener dos tipos de control. Uno va a ser estimulatorio, el primer pico va a ser estimulatorio. ¿Estimulatorio de quién? Tanto de LH como FSH, porque cuando se dé este primer pico, eso va a estimular a que se den picos de FSH y picos de LH. ¿Y esto por qué y para qué? Porque los picos de LH van a ser picos que van a determinar la ovulación. La ovulación. Y esto se va a dar 1 o 2 días máximo, máximo, después del pico máximo del LH. Mejor dicho, el condicionante para la ovulación es el pico del LH. Entonces hay una armonía de hormonas, hay una armonía que pasa en el ovario y hay una armonía que pasa en el útero. En las diferentes etapas del ciclo menstrual, la menstruación se desprende la capa compacta y la capa esponjosa. En la fase proliferativa se recupera todo ese endometrio hasta darse la ovulación. Entonces hay cambios hormonales también que repercuten en cambios ováricos y esto repercute en cambios uterinos. Más aún todavía, hay ciertos signos que nos determinan en qué etapa del ciclo menstrual estás. Por ejemplo, si estás ovulando, la presencia de moco cervical. Por lo tanto, hay peligro o riesgo de que probablemente te embaraces. Y ahí están los espermatozoides con el ovario, ahí está la fecundación en el tercio externo de la trompa de falopio, y miren cómo después de ser un huevo cigoto empieza a dividirse, a proliferar, y llega en forma de trofoblasto para implantarse a nivel del útero. Conclusiones finales, básicamente las hormonas del eje gonadal, testosterona y estradiol son las más representativas. El eje gonadal, dos tipos de células, masculino, dos tipos de células, Sertoli y Leydig. Las mujeres, básicamente dos tipos de células, granulosa y las células de la teca. Muy bien, chicos, esta es la referencia bibliográfica básica. Pueden también usar el libro de Fisiología Médica de Mezquita. Es un libro de la fisiología, razonamiento clínico, muy, muy bonito, te lleva de la mano. Y listo, para empezar esta primera parte.